Todos los sistemas de encendido cumplen la función de hacer saltar la chispa en los electrodos y las bujías al finalizar el tiempo de compresión para inflamar la mezcla aire-gasolina y de esta manera generar movimiento en el motor. Encendido convencional, nosotros como estudiamos, nos sirve como base, porque la mayoría de los sistemas de encendido se basan en el funcionamiento del encendido convencional. Algunos elementos que poseen son prácticamente los mismos. Por ejemplo, en todos los sistemas de encendido vamos a tener bujías, vamos a tener nuestros cables de alta tensión, vamos a tener la batería, vamos a tener una llave de encendido, vamos a tener unas bobinas de encendido, aunque van a cambiar un poco una con respecto de un sistema a otro sistema, pero igual el funcionamiento se basa en lo mismo. Entonces, con que nosotros hayamos entendido cómo funciona el sistema de encendido convencional, estamos aptos para ir entendiendo el resto de sistemas. En el sistema de encendido transistorizado, nosotros vimos que ya para controlar el funcionamiento de la bobina de encendido, nosotros hacíamos uso de transistores, los cuales nos sirven a manera de un interruptor que funciona con electricidad. Eso quiere decir que nosotros aplicamos una pequeña carga eléctrica al transistor y este va a permitir que pase la corriente a nuestra bobina de encendido. Y de esta manera se energice y le va a interrumpir para cuando necesitemos que ya salte la chispa. Lo que nosotros hemos estado hablando hasta ahora corresponde a los sistemas de encendido con distribuidor, que este elemento que va a estar ahí incrustado en el bloque del motor, que en la parte interior va a tener un rotor y que de aquí va a ir girando y va enviando la chispa para cada uno de los cilindros, dependiendo el funcionamiento que nosotros vayamos a tener. Ahora nosotros vamos a empezar a hablar acerca de los sistemas de encendido sin distribuidor. Estos sistemas de encendido sin distribuidor, ya los primeros vehículos que empezaron a implementarlos son vehículos de los años de los 90, 96, 98, más o menos por esas épocas. Pero son incontados modelos. Y ya esto se hizo mucho más masivo a partir de los años 2000. Entonces, a partir de los años 2000, ahí sí, prácticamente todos los vehículos ya, ya, no, ya no disponen de un distribuidor, sino que nosotros tenemos una computadora que es la que se encarga de gestionar cuándo sale la chispa en cada uno de los cilindros. Y este sistema de encendido controlados por la computadora, nosotros les conocemos como sistemas de encendido sin distribuidor. Y los principales que vamos a tener aquí van a ser el sistema de encendido DIS, sistema de encendido DIS-COP y el sistema de encendido DIS mixto. Esto los vamos a estudiar más a fondo en próximas clases, que no son muy complicados. Solamente hay que saber diferenciar en la parte de la nomenclatura. Entonces, como nosotros hablamos que vamos a tener sistemas de encendido computarizados, que la computadora del automóvil va a ser la encargada de gestionar el funcionamiento de la chispa. Entonces, nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre la computadora. La computadora automáticamente determina cuándo debe saltar la chispa, si necesitamos que la chispa salte con un cierto avance, un cierto ángulo de avance, o si el ángulo de avance está excesivo. Todo esto lo regula la computadora del automóvil. El automóvil controla la bobina. Sí, así como nosotros teníamos el módulo electrónico en los sistemas de encendido transistorizados, aquí también se controla de una manera similar con un transistor en la parte interna del módulo de control de la computadora. Controla cuándo va a estar cargándose el bobinado primario y cuándo se va a interrumpir para que se aumente el voltaje en el bobinado secundario y salte la chispa en ese momento. Entonces, eso, encargarse de cuándo debe saltar la chispa, va a hacerlo la computadora del automóvil.
Para la computadora del automóvil, nosotros vamos a encontrar que le ponen varios nombres. Dependiendo si buscamos en una página, en algún país, en algún libro, etcétera. Incluso entre nosotros como técnicos, hay algunos que aprendieron con tal nombre la computadora y otros con otro nombre, pero a final de cuentas se refieren todos a lo mismo. Por ejemplo, en este caso de la imagen, la computadora le pone como unidad electrónica de control, que vendría a ser UEC. También podría ponerle como UC, EQ y algunas abreviaturas más. Pero al final de cuentas todos se refieren a lo mismo, solo que es un poco cambiado el nombre, unas pequeñas, algunos pequeños cambios en la estructura interna, pero no hay mucha diferencia al final de cuentas. Así que nosotros vamos a tratar de decirle como EQ o la computadora del carro. Punto. Entonces, la computadora del automóvil, como ya hablamos, es la que se va a encargar de cuándo debe saltar la chispa. Pero ¿cómo sabe la computadora? La computadora no es un ser consciente, no es un ser vivo que tiene ojos, que puede ver a ver, ya está llegando el pistón en la parte de arriba. Entonces, en ese momento le va a hacer saltar la chispa. No. La computadora es un objeto inanimado, un objeto que ya viene con cierta programación para que funcione bajo determinados parámetros, va a funcionar de cierta manera. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros que van a determinar cómo va a funcionar la computadora del automóvil? Van a ser distintos parámetros físicos. Por ejemplo, va a ser la temperatura a la que está el motor, la temperatura del aire, la presión del aire. Por ejemplo, si estamos en la costa o en la sierra, la computadora lo va a determinar dependiendo de la altitud en la que se encuentra el vehículo. En algunos el octanaje del vehículo, la temperatura de la gasolina, la presión del combustible, como ya hablamos, la posición del motor. Específicamente estaríamos hablando de la posición del cigüeñal, la posición del árbol de levas. Tendremos sensores para determinar si está viendo pistoneo o está viendo contraexplosión en el interior del vehículo, que es el sensor de picado, como está aquí. Tenemos el sensor de la mariposa de aceleración, o sea, con lo que nosotros regulamos, pisamos el freno, también se regula. Entonces tenemos también interruptores de freno, interruptores en la caja de cambios, de la posición de la mariposa, cuando nosotros pisamos el acelerador, nosotros a medida que pisamos vamos tensando un cable y se va moviendo la mariposa en el cuerpo de aceleración y va a permitir que pase más o menos aire. Entonces, y eso también es una información que necesita la computadora para su funcionamiento. Algunas, como por ejemplo la posición del motor, la velocidad de giro, la que está yendo el motor, la carga del motor, son son parámetros principales. O sea, es lo principal que va a ver la computadora para basarse cuándo debe saltar la chispa. El resto de funciones, el resto de parámetros son un poco secundarios que nos ayudan a corregir ya el tiempo, pero son ya en una menor medida. Entonces, la computadora necesita saber todo esto, toda esta información del motor necesita la computadora. Como les mencioné, todas estas temperaturas, posición del motor, revoluciones, todo eso necesita saber la computadora. Y la computadora, como es una máquina, lo que va a hacer es, ella va a leer de la manera de información, va a leer voltajes. La computadora lee en voltajes, así como nosotros leemos palabras, leemos números. La computadora lee los voltajes. La computadora no entiende de números, entiende de voltajes. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es transformar estos parámetros físicos, las temperaturas, presiones, posición, velocidad, todo esto,
estas magnitudes físicas necesitamos transformarle a voltaje, necesitamos transformar en electricidad para que la computadora entienda esos parámetros de esa manera. Para eso nosotros utilizamos los denominados y los famosos sensores. ¿Qué son los sensores? Son dispositivos eléctricos, electrónicos, que nos sirven para poder transformar magnitudes físicas, químicas, en magnitudes eléctricas, ya sea voltaje o transformarlas en amperaje. Como ya hablamos, la temperatura del motor. Nosotros con un sensor de temperatura, lo que hacemos es enviarle la información de a qué temperatura se encuentra el motor. Entonces, eso es lo que ya va a entender la computadora. Entonces, en la parte automotriz específicamente, los sensores son extremadamente utilizados. El uso es sumamente amplio dentro del automóvil. Vamos a tener en los primeros vehículos de los años 90, incluso desde los años 80, 70, ya habían algunos vehículos que tenían algunos sensores, pero hablando ya aparte de lo que es el protocolo OBD1, que hablaremos después. Entonces, en este tipo de vehículos ya con computadoras un poco más modernas, entonces aquí ya los primeros vehículos ya empezaron a utilizar unos 4 o 5 sensores. Por ejemplo, sensor de posición de la mariposa, sensor de temperatura del motor, de posición del motor, sensor de velocidad y se acaba. En vehículos actuales, nosotros en el automóvil podemos tener números extremadamente altos, como de 60 a 70 sensores en el automóvil. Por ejemplo, de lo que es el ABS. El ABS tenemos un sensor de velocidad para cada llanta, solo ahí son 4 sensores. Tenemos los de estabilidad, también tenemos otros sensores adicionales. Entonces, tenemos prácticamente sensores para controlar cada aspecto del automóvil. Tenemos unos sensores que nos sirven para saber los niveles de los líquidos, el nivel de la gasolina, el nivel del refrigerante, el nivel de líquido de frenos, de líquido hidráulico. Tenemos vehículos que tienen sensores que nos ayudan a detectar cuando la presión de los neumáticos es baja. Pues prácticamente tenemos sensores que nos sirven para todo en el automóvil. Entonces aquí nosotros vemos cómo una magnitud física o química ingresa al sensor y el sensor lo convierte a voltaje, lo convierte a amperaje, que lo convierte en una señal de electricidad, lo cual la computadora lo puede leer. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejemplo de del sensor de temperatura del refrigerante, que vendría a ser lo mismo que decir el sensor de temperatura del motor. Entonces, este sensor no es más que una resistencia variable. Como ustedes ya habrán visto en electrotecnia en segundo, nosotros tenemos resistencias variables. Las resistencias variables más comunes que nosotros tenemos son los conocidos potenciómetros. Que nosotros giramos una perilla y a medida que vamos girando, la resistencia va aumentando o va disminuyendo. Y por lo tanto, el voltaje que va a pasar de la resistencia va aumentando o va disminuyendo. En el caso de la temperatura, no es una resistencia variable, pero no es un potenciómetro, porque es una resistencia variable que funciona con la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia va disminuyendo, como ustedes ven en esta gráfica. Tenemos aquí en el eje de las Y, tenemos lo que es la resistencia y en el eje de las X tenemos la temperatura. Entonces, cuando nosotros tenemos temperaturas bajas, vamos a ver que la resistencia es alta. Y a medida que va aumentando la resistencia, la temperatura, la resistencia va a ir disminuyendo. Por lo tanto, el voltaje también va disminuyendo. Y el voltaje que va a resultar, lo enviamos a la computadora y la computadora lo va a interpretar. Entonces, si nosotros utilizamos la herramienta que les mencionaba el día de ayer, el osciloscopio, nosotros ahí podemos ver con mayor, ¿cómo decir? Mayor fidelidad, podemos tener una precisión mucho más certera
del voltaje que vamos a tener. Entonces aquí nosotros vamos a ver cómo con el paso del tiempo el voltaje va a ir cambiando, va a ir a medida que el vehículo va aumentando la temperatura, el voltaje va a ir disminuyendo, como tenemos aquí en esta tabla. Entonces, por ejemplo, en el sensor de temperatura, en este sensor de temperatura, tenemos que a 10 grados centígrados, el voltaje que nos da el sensor es de 3.74 voltios. A 95 grados centígrados es de 1.78. Y a 100 grados centígrados es 1.66 voltios. Entonces, entonces, eso es lo que entiende la computadora. Nosotros entendemos como temperatura, pero la computadora lo interpreta como voltaje. Entonces, en la fábrica y a la computadora le dicen, si tú tienes un voltaje de 3.74, eso quiere decir que la temperatura es de 10 grados. Y punto. Y a la calculadora y la computadora ya va haciendo los cálculos necesarios para determinar en qué punto debe saltar la chispa. Digamos, debe tener unos 10 grados de adelanto, unos 8 grados, o si está excesivo son solamente unos 5, etc. Entonces, eso la computadora va variando. Aquí nosotros ya no tenemos el sistema de avance al encendido como en el distribuidor, que teníamos el avance centrífugo, el avance al vacío, que eran sistemas de avance mecánicos. Pero aquí el avance lo calcula la computadora netamente, solamente basándose en las señales que recibe en base a los parámetros operativos del vehículo, dependiendo qué temperaturas, presiones, velocidades, posición, todo eso lo determina la computadora y es saltar la chispa. Entonces aquí nosotros vemos a la izquierda una lista bastante grande, pero no es completa de varios sensores que tenemos que van a ir conectados a la computadora en el automóvil. Por ejemplo, el sensor de presión en el colector de admisión. O sea, este sensor de presión nos va a medir a qué presión va a estar entrando el aire al vehículo. Sensor de régimen del motor, a qué velocidad está girando. Un sensor de efecto Hall. Aquí es parecido como el generador de impulso, el generador de impulsos de efecto Hall que nosotros teníamos en el encendido transistorizado, pero aquí los sensores de efecto Hall son sensores, ya no son generadores de impulso, sino sensores, y sirven para enviar la señal a la computadora. También tenemos algunos sensores que son de tipo inductivo, y todos estos tipos de sensores y funcionamiento ya lo vamos a ver en una unidad más adelante. De momento es solo para que lo vaya, más o menos ya vayan dando cuenta que nomás necesita la computadora para funcionar. Entonces aquí nosotros vemos que la computadora recibe todas las señales de los sensores y la computadora también va a enviar señales. Va a enviar señales a la bomba de combustible para que la bomba de combustible opere. Va a enviar señales a los inyectores para que se abran y permitan que ingrese de forma atomizada la gasolina a cada uno de los cilindros. Y lo que nos interesa ahora es esta parte de aquí, que controla a las bobinas de encendido. En este caso son bobinas independientes, las bobinas del sistema DISCOP. Entonces, esto es lo que nos interesa ahora, saber que ingresa varias señales a la computadora y la computadora se encarga de gestionar el funcionamiento de las bobinas, cuando se va a generar el salto de la chispa. ¿Alguna inquietud que tengan hasta este punto, señores? No, profe. Entonces, como nosotros vemos, incluso los sensores no son exclusivos del sistema de encendido o exclusivos del motor del automóvil, sino tenemos sensores para otro tipo de sistemas. Entonces, aquí me aprovecho un poco y ya adelanto un poco de lo que vendría a ser para hacer sistemas de seguridad. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos lo que son sensores del motor y de la transmisión, aquí a la izquierda. Y tenemos sensores para los sistemas de seguridad, por ejemplo, sensores de anticolisión,
sensor de inclinación, sensores de presión, sensores de par, del ángulo del volante de la dirección, sensores de aceleración para que funcione el airbag, sensores de ocupación del asiento para que solo salte el airbag en los asientos donde está una persona, sensores de inclinación, sensores de vuelco, sensores de giro de ruedas en los sistemas ABS, sensores de confort, por ejemplo, para la navegación, de calidad de aire, sensores de presión, sensores de lluvia, sensores de ultrasonida, etc. Entonces aquí nosotros vemos sensores que tenemos en varios puntos del vehículo. Y estos no son solo para lo que son vehículos a gasolina. También en los vehículos que son a diésel, nosotros también vamos a tener sensores, los cuales ya no controlan el salto de la chispa, pero controlan otras cosas. Ya, pues,